Bueno, ¿te parece si vamos comenzando? Y claro, vamos a empezar. Listo. Así que Bueno, bueno, mientras se va uniendo más gente, si quieres, pues vamos. Cuéntame también, cuéntanos un poquito de cuál fue tu motivación para hacer este en vivo, como, no sé, lo que nos quieras contar. sí, pues como te platicaba hace un par de días que estábamos poniéndonos un poco más de acuerdo, todo esto nace a raíz, bueno, situaciones pasadas, pero en concreto de una amiga de la comunidad que compartió en sus historias, pues una situación en la que un muchacho le obsequió, le escribió un poema y se lo envió. No era un poema, pues por así decir, vulgar con cosas obscenas, ni mucho menos estaba, hasta eso estaba bonito, pero pues sí, ella se desconcertó un poco porque decía que a este muchacho solamente lo había visto una vez y eso pues fue en la parroquia. Y eso me llamó mucho la atención porque pues han sucedido, bueno, yo ahorita soy el asesor de la pastoral juvenil de mi parroquia y pues han sucedido diferentes situaciones en los casi 10 años que tengo de servicio y pues me llamó mucho la atención esto, entonces pues dije vamos a manejarlo de alguna forma, a hablarlo. Pues tú lo sabes, ¿no? Dentro de la iglesia sigue siendo tristemente, hay que decirlo, un tabú el tema del sexo, el tema pues de todo esto que vamos a estar platicando y entonces eso, mucha gente dice, ¿no? Lo prohibido lo hace interesante, entonces pues dentro de la iglesia sobre todo, por ejemplo, en este caso, pues de los grupos de jóvenes, pues es interesante tocar este tipo de temas para que pues se sepan manejar y que sobre todo pues que estemos informados, ¿no? A veces la ignorancia pues obviamente de este tema, pero de muchos otros, pues nos hace que caigamos fácilmente en tentaciones, en equivocaciones y sobre todo que no sepamos o que no nos demos cuenta, mejor dicho, que pues que está mal, ¿no? Ujú, es muy cierto, es verdad. Dentro de la iglesia hay todavía muchas dificultades para entender qué se puede, qué no se puede hacer, cuáles son los límites. Entonces, qué chévere que hayas abierto este espacio para hablar del tema que es bastante necesario. Exacto. Así es, pues bueno, cuéntanos un poquito primero, para ir adentrándonos ya en el tema, ¿qué se entiende por sexualidad o mejor dicho por vida sexual? ¿A qué le podemos llamar vida sexual? Bueno, voy a empezar citando la encíclica Familiaris Consortio, que es donde está todo este tema de la familia y la sexualidad. Entonces, Familiaris Consortio dice que el amor conyugal es ese reclamo que yo hago de el cuerpo, pero también de la afectividad de la otra persona. Es decir, ya no es solamente una sola carne, sino además un solo corazón y una sola alma, que además exige fidelidad y exige indisolubilidad y por supuesto se está abierto a la vida. Eso es lo que nos dice Familiaris Consorcio, que también está citado en el Catecismo en el numeral 1643, Ujú. para quien lo quiera buscar. Entonces, en resumen, es una integración entre sexo, amor y vida. Esas tres cosas juntas. Eso es en resumen la sexualidad. Ahora, ¿por qué consideras, más allá, por supuesto, de que el mismo catecismo, ¿no? El magisterio de la iglesia lo ha manejado en esta encíclica tan bonita? ¿Por qué consideras que sigue siendo un poco de tema tabú todo esto de la sexualidad? ¿O qué es lo que sucede en donde se rompe, por así decir, de esa naturalidad, de esa naturaleza, de que por supuesto Dios mismo es quien nos ha dado nuestra sexualidad, nuestro sexo, pero ¿en qué momento o de qué manera crees que se rompe y se vuelve un tema tabú dentro de la iglesia? Yo creo que a lo largo de toda la historia se han dado como unas dualidades ahí en todos los temas, en Ujú. absolutamente todos los temas. Por ejemplo, nos volvimos de ser extremadamente conservadores, extremadamente liberales, y así Sí. pasamos siempre de un extremo a otro. Entonces pasamos a, de la revolución sexual, a hablar mucho más abiertamente del tema, a no poder hablar absolutamente nada, al tabú, y luego estamos regresando al otro extremo de la promiscuidad total y así vamos como de un extremo a otro y nunca estamos como en ese punto medio. Y así ha pasado con todos los temas a lo largo de la historia. Siempre cuando algo deja de ser tabú, entonces nos pasamos es al otro extremo. Ujú.
Entonces creo que también en ese vaivén entre de extremo a extremo, pues eso ha pasado también con la sexualidad. Pasamos de la revolución sexual a un callarnos absolutamente, porque ese tema no se toca, en esta casa no se habla de eso. Eh, entonces creo que ahí pasamos, pues sobre todo la generación de nuestros abuelos pasó a no hablar absolutamente nada del tema. Casi que uno dice la palabra sexo y es como, ay, no, 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 cállese, Sí, cállese. sí, sí. Entonces, luego no se hablaba nada del tema, empezó la gente a aprender por fuera con los amiguitos o con cualquier otra persona o con la televisión, con lo que sea, y hasta ahorita es que se está volviendo a hablar del tema, pero sigue siendo, sigue habiendo como mucho tabú en algunos sectores de la iglesia, Sí. porque se suele satanizar mucho además este tema, suele verse como impuro, como sucio. Exacto, creo que esa es la palabra, se considera hasta impuro. Digo, suena ahora sí que casi como se dice comúnmente, ¿no? De la Edad Media, o sea, mencionar casi que la palabra sexo. Yo recuerdo, por ejemplo, mi mamá en paz descanse y mis tías, de pronto nos platicaban, ¿no? Ahorita que dices de los abuelos, que por ejemplo, cuando, pues ellas son 6 mujeres. Y entonces, cuando tenían su periodo, pues no lo podían mencionar, ¿no? Era así como cosa extraña y fueron, pues ellas, ahora sí que como bien lo dijiste, por fuera, pues aprendiendo lo que era, ¿no? Porque era impensable ni siquiera mencionarlo, o sea, era, como tú dices, ¿no? O sea, era impura la persona que lo pensaba y todavía más el triple, si se puede decir así, de impuro a la persona que hablaba abiertamente de eso. Exactamente. Se veía ¿qué te decía? Como demasiado liberal, como sucio, como que eso no se puede hablar en voz alta. Sí. Y casi que dentro de las mismas parejas se sentían como mal, o sea, si tenían relaciones, incluso estando en matrimonio, se sentían mal y se sentían sucios, como si estuvieran pecando. Sí. Ahora, ¿crees que es precisamente lo que nos dice, que nos puedes compartir sobre qué dice la iglesia acerca de eso, ¿no? Ahorita acabas de mencionar, por ejemplo, a los esposos, ¿no? Que en los tiempos de nuestros papás, de nuestros abuelos, que incluso en ese momento, o sea, no le llamaban intimidad conyugal, ¿no? Era, pues nada más, ahora sí que relaciones para tener hijos, pero si tenías intimidad de otra forma, era no, 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 era la peor persona, ¿no? Eras un pecador horrible y no podías casi que ni pararte en la parroquia. Pero ¿qué nos dice la iglesia respecto a esto? Bueno, ya hablabas acerca de esta, por así decirlo, definición, pero ¿qué más nos puedes decir que nos cuenta la iglesia de todo esto de la vida sexual, de cómo hay que vivirla? Ujú. Bueno, entonces, aparte de la definición que nos da Familiaris Consorcio, pues hay otra serie de cosas que entran a complementar esta definición. Entonces, es importante saber que bueno, todos hemos escuchado, hay dos tipos de amor, el amor eros y el amor ágape. También hay otro que es el amor filos, pero pues ese en este momento como que no nos interesa, vamos a hablar solo como del eros y el ágape. Entonces, el amor eros, pues es ese amor que exige para sí, que es un poquito más egoísta, que busca el placer, que exige. En general, el amor ágape, por el contrario, es más oblativo, más de darse, eh, promete más bien sacrificio, no promete placer, sino sacrificio. Mm. Entonces, ambos juntos constituyen el amor verdadero, es un amor en cuerpo y en alma. Ambos son necesarios porque tendemos a ver el amor eros como si fuera lo peor del mundo, como que eso no puede haber. Y no, ambos son necesarios y ambos son creados por Dios. Pero ¿qué pasa? Pues que el amor eros hay que aprender a manejarlo, hay que aprender a dominarlo. Pero de resto, tienen que ir juntos, bien dominaditos. Pero entonces esa sexualidad no se puede vivir de cualquier manera, lo que mencionaba ahorita. Hay que aprender a dominar. Entonces, el sexo tiene dos fines dentro del matrimonio. El primero es el fin unitivo de unir a la pareja y el segundo es el fin procreativo. Además, el sexto mandamiento pues, nos dice no cometer actos impuros. Entonces, ¿cómo se concilia eso? Como, bueno, sí, sexo, pero no cometer actos impuros. Entonces, ¿qué se puede y qué no? Ahí es donde entra la castidad. Que la castidad no es, a diferencia de lo que muchos creen, la castidad no es abstinencia, es diferente. Claro.
En el noviazgo, sí, o en la soltería en general, pues sí se tiene que vivir la abstinencia. Dentro del matrimonio, pues ya no hay abstinencia, pero hay otro tipo de castidad, y es el sexo ordenado según Dios lo estableció. Ujú. Entonces, la castidad es eso, la moderación del instinto sexual. Y para lograrla es importante saber que solo es posible con la gracia de Dios. Uno solo no puede, solo es posible con la gracia de Dios. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Que hubo una ruptura entre lo que te decía al principio, entre la unidad sexo, amor y vida, por el pecado original y por el pecado actual. Se dañó esa unidad, se quedaron separadas las tres cosas, entonces ahora la gente quiere tener amor sin sexo y sin vida, o sexo sin vida y sin amor, o vida sin sexo y sin amor. Ujú. Entonces se descontroló totalmente eso que debía ser una unidad y quedó todo separado. Eh, entonces, ya bueno, se empezó a caer en promiscuidad, en fornicación, en adulterio, en masturbación, en todo lo que en general va contra ese mandamiento de no cometer actos impuros. Eso es lo que nos dice la iglesia entonces. Eh, Juan Pablo II, además, nos da la teología del cuerpo. Hizo toda una teología alrededor del cuerpo que es hermosísima Sí. y nos enseña lo siguiente. Eh, Primero, que el cuerpo de la pareja está hecho para complementarse, para ser uno solo. Lo segundo es que el amor conyugal, la relación sexual, es lícita si se cumplen estas cuatro condiciones que voy a mencionar. La primera es que el matrimonio debe ser sacramental, o sea, debe ser el matrimonio y además debe ser sacramental. No vale unión libre, ni matrimonio civil, ni nada de eso. Tiene que ser sacramental para que la relación sexual sea lícita y meritoria. Segunda condición, se tiene que estar en gracia de Dios. No es que no se pueda pues tener relaciones si alguno de los dos o los dos están en pecado mortal. Sí se puede, pero entonces ya no es meritorio. Ujú. Ya esa relación sexual no es meritoria. No es pecado, pero tampoco es meritorio. Siguiente condición, debe tener un fin honesto, porque a veces se tienen relaciones con pura lujuria o con un fin deshonesto, digamos que no hay esa pureza. Finalmente, tiene que haber lo que se ha denominado PER, PER, que son las iniciales de penetración, eyaculación y retención. Debe haber esas tres cosas para que sea lícito y meritorio. Penetración, eyaculación y retención. Si faltan alguna de estas cosas, entonces no es lícito. Por esta razón es que no se puede o no está bien tener sí, sexo anal o sexo oral, Ujú. porque no se cumplen estas condiciones. Entonces esa relación ya no es lícita, Ujú. ya no es agradable a Dios, ya se están metiendo cosas que no deben ir. Entonces estos son como los límites de qué se puede y qué no se puede hacer. ¿Listo? Bueno, Ahora, dime. eh, me llamó mucho la atención la primera condición, ¿no? Sobre el matrimonio sacramental. Hablabas ahorita hace un momento acerca de este extremo, ¿no? De esta radicalidad. De antes no se tocaba el tema, ahora se habla de más, etcétera. No sé cómo lo veas tú, pero por ejemplo estaba viendo, mañana tengo una entrevista con una diputada de aquí de Juárez y estaba viendo que de cada 100 parejas, hicieron un estudio el año pasado, que de cada 100 parejas hubo 55 divorcios. Me llamó muchísimo la atención ese dato. Entonces quiero preguntarte en qué momento, por así llamarle, las generaciones fueron perdiendo ese sentido de este amor eh, ordenado, por supuesto, hacia el sacramento del matrimonio, ¿no? Hoy vemos tantas personas que dicen, bueno, pues nos amamos, como vulgarmente se dice, nos amamos, nos acostamos, si nos amamos, pues no importa, ya me voy yo a vivir mujer con mi esposo o con mi novio o el novio con ella, no importa, ya el, el papelito, por así llamarle, ¿no? Del matrimonio, pues que sea nada más civil,
por la iglesia, pues bueno, pues la iglesia, pues allá nos confesaremos más adelante, ¿no? Entonces, ¿en qué momento crees tú que se fue perdiendo ese valor tan importante que es el sacramento del matrimonio? Bueno, a lo largo de la historia ha habido muchísimos momentos en los que se ha perdido, pero creo que particularmente, hablando ya como más hacia nuestra época, creo que todo empezó a irse de para abajo con la revolución sexual, que ahí empezó como esa liberación sexual, entonces todo el mundo hacía lo que quería y se acostaba con quien quisiera y se empezó a perder el sentido de la castidad. Por supuesto, muchísima gente se alejó de Dios y se ha venido alejando cada vez más porque pues las familias están muy destruidas. Entre más destruida está una familia, pues más le cuesta a uno confiar en Dios, creer en Dios, porque uno está herido. Entonces, uno no siente a Dios por ningún lado cuando la familia está destruida, cuando los papás se divorciaron, cuando los papás se pelean entre ellos y se vive todo este tipo de cosas, pues muy difícil creer en Dios. Entonces ahí viene la promiscuidad, que además ya pues en ningún lado se habla de castidad, ¿no? En ningún lado. Si tú sueltas la palabra castidad, te rían en la cara, Sí, claro. una carcajada. Entonces creo que se fue perdiendo más que todo con la revolución sexual, además que empezó un auge impresionante de la unión libre. Ujú. Ya es como, no, vámonos a probar a ver cómo nos va, porque yo no me casaría sin haber visto si nos vamos a llevar bien y un montón como de excusas. Y eso aumenta, además, la unión libre aumenta muchísimo los divorcios. No lo quiero hacer muy largo, pero en la unión libre se aprenden cuatro cosas. Con la unión libre y con la promiscuidad en general, con las relaciones prematrimoniales, se aprenden cuatro cosas. La primera es no compromiso, la segunda es no hijos, tercera no hogar, cuarta no Dios. No compromiso, no hijos, no hogar y no Dios. Eso es lo que se aprende en la unión libre. Entonces, cuando se casan, no funciona porque ya habían aprendido que no había compromiso. Y ya cuando lo tienen ya no lo pueden asumir porque siempre se acostumbraron a que no había compromiso. ¿A qué hijos? Pues ni de riesgo. No hay hogar porque pues el que se aburre se viste y se va. Y no Dios porque si yo quiero pecar en paz, pues Claro. ale, Ya, listo. ya, volví, qué pena. Bueno, ¿hasta dónde me escuchaste? Sí, hasta el punto de los hijos no tienen planeado los matrimonios, o mejor dicho, las relaciones que viven en unión libre, el tener hijos. Exactamente. Entonces, hijos ni de riesgo, eh, pues no hay hogar porque el que se aburre se viste y se va. Y no hay Dios porque o sea, si Dios me pide dejar el pecado, pero yo no quiero dejar el pecado, pues me toca dejar a Dios, Sí. porque yo estoy feliz en mi pecado. Entonces, inevitablemente, o dejo el pecado o dejo a Dios. Por eso cuando se casan no funciona, porque ya aprendieron esas cuatro cosas. Ujú, Entonces creo que ese ha sido como el auge pues, de los divorcios, de la unión libre y todo este tipo de cosas que tiene como tan destrozada la sociedad, la familia. ujú. ¿Aló? Ah, Ahí está. listo, es que se está trabando. Vale. Ahora, los papás, pienso por ejemplo, bueno, hablábamos ahorita también, ¿no? De esta triste estadística que más o menos un 50%, ¿no? Hay entre matrimonios y divorcios, ¿no? El 50% de las parejas decide casarse, mientras otro 50% decide, o sea, que ya estaban juntos, pues decide divorciarse. Pero ¿cómo consideras que debe o que puede, mejor dicho, porque obviamente pues las generaciones van cambiando y no es la misma forma en la que aprendieron, ya decíamos, nuestros abuelos, nuestros papás y pues nosotros tampoco? ¿De qué manera se debe de tocar este tipo de temas dentro de la familia? Ya sea, por supuesto, la sexualidad, la promiscuidad, el matrimonio. Ujú. Bueno, con los hijos eh, hay que entender una cosa, y es que es mejor llegar 5 minutos antes que una hora después. O sea,
no hay que tenerle miedo a hablarles desde muy chiquito, porque es que los papás empiezan como, no, está muy chiquito para hablarle del tema, y cuando menos pensaron, se les fue el tiempo y ya el niño sabe de todo por su cuenta y ya ha hecho de todo. Y ya los niños están empezando su vida sexual en promedio a los 9 años. Sí, Entonces, mejor desde bien pequeñitos, mejor llegar antes que después. Lo segundo, hablar con claridad, sin miedo, sin tabú, sin pena, porque a los papás les da mucho miedo tocar estos temas con los hijos. Entonces, nada, sin tabú, por supuesto, sin excederse, sin pasarse pues en los términos y en todo lo que se utiliza, pero eh, claro, o sea, sin tabúes, sin nada de eso. Luego, bueno, lo que hablamos ahorita, sin satanizar, sin verlo sucio, sin creer que el placer es malo, porque hay mucha gente que cree que el placer es malo y no, es algo creado por Dios, solamente que tiene que ser ordenado. Bueno, educar desde el amor. Eh, hay muchos papás que cometen el error de decir es que te vas a condenar, si no haces lo que yo digo, te condenas y Dios te va a castigar. No, así no se educa a los hijos y menos en temas de sexualidad. Desde el amor, entonces explicarles por qué Dios nos dice no hacer ciertas cosas, como cuando uno les da, por ejemplo, uno les da unas tijeras a los hijos, uno les enseña a usarlas, pero uno no se va y los deja ahí con las tijeras a que hagan lo que quieran mientras uno está por allá pendiente de otra cosa porque se pueden cortar, claro. se pueden hacer cualquier cosa. Entonces, no, hay que enseñarles cómo usar esas tijeras. Exactamente eso hace Dios con nosotros. Nos dio la sexualidad y nos enseña cómo utilizarla, cómo vivirla. Entonces, educar a los hijos en eso, desde el amor, enseñarles cómo usarla, pero darles, explicándoles, no condenándolos, no mandándolos al infierno como hacen muchos papás, lamentablemente, y lo he tenido que ver en algunos de mis consultantes, como los mismos papás mandan al infierno a los hijos y les dicen que se van a condenar y un montón de cosas. Entonces, no, sin eso, desde el amor. Luego, educar en el sacrificio. Esto es algo que ya casi nadie hace. Los papás no educan a los hijos en el sacrificio. Entonces la gente vive huyéndole a hacer sacrificios. Lamentablemente tenemos muy metido, en parte por culpa de todos los movimientos New Age y de los movimientos de autoayuda, tenemos como muy metido el pare de sufrir. No sé si has escuchado ese Sí, eslogan, pare de sí, sufrir. Y eso no existe. Nadie te puede decir que pare de sufrir porque el sufrimiento no se va a ir. No hay, es totalmente imposible una vida sin sufrimiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender a sufrir. Entonces, cuando tú educas a tus hijos en el sacrificio, desde chiquitos, con otro tipo de cosas que no tengan que ver con sexo, claramente, eh, ellos ya cuando se enfrenten a su vida sexual van a poder hacer sacrificios, como la castidad, como vivir en abstinencia mientras el matrimonio, todo eso. Entonces, ¿cómo se les puede educar en el sacrificio? Por ejemplo, enseñándoles que todo lo que tienen en el plato se lo comen, aunque no sea lo que más les guste. O, bueno, no sé si has escuchado como la frase que dice que a los hijos hay que educarlos con un poquito de hambre y un poquito de frío. sí, Y es más o menos eso, es muy cierto. Aprender o sea, a enseñarles a que aprendan a sufrir y pasen un poquito de necesidad, sin excederse, obvio, no es que entonces a uno no les da nada, no, pero que desde chiquitos se acostumbren a eso. Así cuando se enfrenten a cosas a temas más grandes, de que de pronto les cuesten un poquito más, como es el tema de la sexualidad, ya lo van a enfrentar con mucha más facilidad porque ya saben hacer sacrificios. Lo otro es que obviamente debe haber ejemplo. Yo no le puedo decir a mi hijo que tiene que ser casto y puro cuando yo estoy como mamá metiendo aquí a mi casa un hombre cada rato, estoy cambiando de novio cada mes o cosas así. Entonces, no, obviamente el ejemplo, tienen que ver esa pureza en los padres. Luego, la argumentación.
hay que argumentarles. A nosotros, las generaciones de ahora, no nos basta como a nuestros abuelos que les decían, esto está mal y punto, porque sí. Entonces ellos aprendieron que no, pues se tenían que vivir la castidad porque sí, porque Dios lo dice, porque mis papás lo dicen y punto. Y así se quedaron. A Claro, nosotros no, a las generaciones de ahora no nos basta eso, nosotros necesitamos que nos expliquen por qué, uno necesita argumentación. Si a uno le dicen castidad, uno dice, bueno, y por qué? Deme argumentos, cuéntame. Y los hijos están dispuestos a escuchar esos argumentos. Entonces aprender a argumentar el por qué la castidad, y para eso es muy importante perderle la pereza a formarse, porque los papás lamentablemente le tienen mucha pereza a formarse. No sé si has visto esos papás que uno les habla de tecnología y ellos empiezan, ay no, yo no sé de eso, a mí no me hable de eso porque yo de tecnología no sé nada. Pues sí, aprenda, porque su hijo está metido ahí en esa tecnología hasta las narices y usted no sabe qué está haciendo. claro. Entonces, nada, perderle el miedo a formarse en sexualidad, en la doctrina de la iglesia sobre sexualidad, eh, y poderles transmitir ese mensaje con argumentos, poder responder a sus preguntas, porque si ellos preguntan y uno no sabe cómo argumentar, ahí perdió porque entonces los hijos ya no lo van a tomar en serio. Entonces, perder la pereza, formarse y a aprender sobre tecnología, sobre doctrina de la iglesia, sobre este tema de sexualidad. Lo otro es constancia, porque los padres se cansan cuando aplican una técnica, se cansan muy rápido y la dejan. O la aplican unos días sí, otros días no. O si no funciona la primera, ya se aburren y dicen que eso no sirve y ahí lo dejaron. Aplican Sí. una semana y ya después no. Entonces, así que, ¿qué hijo va a ser constante y cómo va a poder educarlos uno correctamente? Entonces, no, ser constante, ser creativos. Ahora tenemos un montón de herramientas que antes no había, libros, tenemos el internet, películas, tenemos series, un montón de cosas con las que se puede uno guiar para enseñarles. Entonces, aprovecharlas, ponerlas al servicio de los niños y empezar, como te decía, a perderle la pereza a formarse. Entonces, entrar a internet a buscar todas esas herramientas, talleres, hay un montón de cosas. Entonces, ser creativo. Tener en cuenta la edad, porque obviamente no es lo mismo hablarle de sexualidad a un niño de 9 años que a un adolescente de 16. Sí. Entonces, tener muy en cuenta la edad, sin creer que son pues bobitos, que el niño de 9 años hay que hablarle como con palabritas ahí bobas, no. El niño puede entender perfectamente, hay que tener en cuenta su edad, pero sin hablarle como si fuera un niño todavía de 5 o 4 años. Bueno, también estar muy pendiente de lo que se enseña en los colegios. Yo no sé si en México pasa eso, pero acá tú vas a un colegio público y la ideología de género está por todos lados, Sí, sí, pero terrible. impresionante. Sobre todo en Sí. los colegios públicos porque los privados tienen un poquito más de autonomía en eso y suelen poner un poquito más de límites en ese tema, pero los públicos es terrible cómo se está imponiendo. Entonces, ponerle mucha atención a lo que se enseña en los colegios, sobre todo en cuestiones de sexualidad. Y yo creo que ahorita está el boom como del homeschooling, de la educación en casa, que me parece una excelente opción. Yo cuando tengo la oportunidad de tener hijos, yo creo que yo la voy a usar, porque me parece una muy buena opción para uno también salirse, no es tener a los hijos en una burbuja, por supuesto que no, pero sí como al margen de todo eso de pues que se está metiendo en los colegios, que la verdad es muy pesado. Entonces creo que el homeschooling es una buena opción, pero si no, pues igual estar muy pendiente de qué les están enseñando y sobre todo en materia de género y sexualidad. Bueno, otro punto, tener fe en los hijos, porque a veces hay papás que dicen, ay no, castidad, este niño no es capaz, ¿quién va a ser capaz? Él no puede. Le meten ese mensaje al niño de que él no puede y que no es capaz. Entonces, no, tener fe en que los hijos sí son capaces, porque conozco montones de personas que están escogiendo esta opción de la castidad, incluso personas que no son católicas y que no profesan ninguna religión, pero creo que la castidad está de moda por muchas razones. Y una de ellas es que la gente, incluso las personas ateas, están cansadas ya de lo que ofrece el mundo, ya están hastiadas
de la promiscuidad, de la suciedad, que se encuentran en todos lados, están muy hastiadas y se están yendo por la opción de la castidad. claro, Entonces, es posible, es muy posible, conozco muchas personas que lo viven, yo misma lo vivo, pues ya en este momento estoy casada, hace 9 meses me casé, eh, pero pues fue un noviazgo en castidad, entonces creo que es perfectamente posible y hay que transmitirle eso a los hijos. Se puede. Lo que les decía al principio, solo se puede con la gracia de Dios, claro, uno solo no puede, solo con la gracia de Dios es posible, pero hay que transmitirle esa fe a los hijos. Bueno, lo otro es darles contacto físico sano, porque lamentablemente hay muchos papás que o pecan por exceso o por defecto. Están los papás que no tocan a los hijos porque, los papás hombres, que no tocan a los hijos porque si ellos creen que si los abrazan o si los tocan o si los besan, los van a volver homosexuales. claro. Sobre todo, hay muchas culturas así, no todas, por ejemplo, acá en Colombia es una cultura muy típica como de la costa, eso, no toco al niño porque se me vuelve gay. Ujú. Entonces, peor porque les están generando unas heridas emocionales muy profundas. Todo niño necesita un contacto físico sano. Entonces, darles amor, abrazarlos, besarlos, eso es importante. No abandonar al niño ni condenarlo, por ejemplo, si ya cayó, si ya, pues lamentablemente no vivió la castidad, pues no hay que condenarlo, o sea, tampoco es decirle como, ay, si ve, no pudo, entonces ahora se va a condenar, no, hay que seguirle hablando de a poquitos, finalmente la castidad es una decisión personal, así como la salvación es personal, la castidad es personal, o sea, uno puede como papás guiarlos, pero no les puede obligar, al final la decisión es de ellos. Claro. Enseñarles también a los hijos que pues se vale equivocarse y lo mismo va para los padres. Se vale equivocarse, hay muchos que se equivocan en la crianza de los hijos, pero no todo el tiempo. O sea, se vale equivocarse una vez, pero no se vale darse todo el tiempo con la misma piedra. Caer todo el tiempo con la misma piedra, eso ya no es válido. Sí, claro. Bueno, eso así como para educación de los hijos. Me llama mucho la atención, bueno, no sé si por allá han estado saliendo este tipo de noticias. Acá en México, estas pasadas 2 semanas ha sido un boom muy grande en redes sociales, se ha hecho demasiado viral. Una, en específico, dos cosas. Una es una serie, no es una película en Netflix que habla de una niña, creo que, bueno, de un grupo de niñas que dice que bailan sensualmente, algo así dice la sinopsis, la descripción de la película, bueno, que ya la cambiaron, pero eso decía. Y otra, los juguetes. Hay un cierto tipo de juguetes y, bueno, dos cosas. Una es un juguete, es una muñequita, no recuerdo cómo se llama, pero es una muñequita que tiene en la parte de los genitales un botón en donde tienes que presionarlo y hace sonidos. En primer lugar se ríe y en segundo lugar hace sonidos como gemidos pequeños, por así decirlo. Ujú. Entonces, estaba siguiendo a una psicóloga que estaba hablando acerca de esto y dice, el problema es una cultura actual de hipersexualización. Entonces, el problema es exactamente, o sea, que todo lo vemos como no pasa nada. Muchos comentarios, por ejemplo, en esa publicación que ella hacía acerca de esta serie, decía, pues a quien no le guste, que no la vea. Yo digo, es que no es tan sencillo como si no te gusta, no lo veas. Ujú. No, y el problema es eh, que hay gente que le gusta, ese es el problema, que se está promoviendo la pedofilia. O sea, Exacto, el problema no es uno puede no verla y listo, porque pues uno no ve a los niños con esos ojos, pero el que los ve así que se está promoviendo es como la normalización de la pedofilia y la normalización de ver niñas así, exacto. hipersexualizadas, con ropa que no les corresponde, con ropa de adulta, vestidas como de adulta, que además eso es un abuso, esa película, cuando se pone a los actores o actrices en ese tipo de papeles, eso es un abuso sexual, Claro, porque están vendiendo su cuerpo, o sea, les están utilizando, son niños de 11 años que por supuesto no alcanzan a dimensionar la gravedad de cómo se les está vendiendo su imagen.
cómo se está vendiendo su cuerpo. Entonces, es un abuso sexual para estas niñas. No, obviamente no hablo de violación, sino de un abuso a su cuerpo. Claro. Eh, y pues por supuesto en el imaginario de la gente, en la forma de pensar de la gente va cambiando la mentalidad poco a poco, así como ha cambiado con todos los temas, como con el aborto, con la homosexualidad, que antes era impensable, que antes era imposible hablar del tema, se veía horrible, y ahora está súper normalizado. Y lo han hecho muy poco a poco y muy gradualmente de esta manera, metiéndolo en películas, metiéndolo en series, en los colegios, en todos lados lo van metiendo como muy sutilmente. Y lo mismo pasa con la pedofilia, lo van metiendo sutilmente. Y pasa lo que les pasa a estas personas que dicen que no es grave, lo van normalizando, como si no tuviera nada de malo. Entonces, sí, realmente el problema es ese, que no se está atacando la pedofilia, al contrario, se está alimentando y se está normalizando cada vez más. Lo mismo pasa con estos juguetes sexuales, estas muñecas. Hay personas que dicen que para sanar o para más bien controlar la pedofilia hay que hacer pornografía, pero no con niños reales, sino hacer pornografía infantil con muñecas. Eso es lo que les quieren vender a los pedófilos como a cambio de la pornografía infantil real, que es gravísimo porque no se está solucionando nada, al contrario, los Claro. están alimentando cada vez más y Exacto. eso no les va a ser suficiente, eso no les va a ser suficiente. Entonces, nada, no se está atacando el problema, sino que se está alimentando. Exacto, y siempre el cuerpo te va a pedir más, ¿no? Como bien lo dices, a un pedófilo, pues si tú le pones esos muñecos, pues exactamente, y como a cualquier persona adicta a la pornografía, va a llegar un momento en donde no le va a satisfacer y va a buscar satisfacerlo de otra manera. Y ese es el problema, ¿no? Normalizar. Pienso, por ejemplo, en el caso propiamente de Colombia, ¿no? Que de allá, bueno, de toda esa zona, Colombia, Puerto Rico, por ejemplo, el reggaetón, ¿no? Que es tan común y Ujú. hoy me parece una paradoja que hasta me da entre risa y pena, ¿no? Por ejemplo, esta ola del mal llamado feminismo, o mal entendido, mejor dicho, feminismo, que dice, no, es que hay que respetar a la mujer y por supuesto que estoy de acuerdo en todo esto, pero al mismo tiempo promueven las canciones de reggaetón, ¿no? Que te dicen, te voy a hacer no sé qué, que voy a estar con quién sabe cuántas, que la mujer que se ponga quién sabe cómo, que se vista quién sabe cómo. Y pues es una paradoja que, como te digo, por lo menos a mí, pues me da entre pena y risa porque pues es ilógico, ¿no? O sea, pedir respétame, pero al mismo tiempo estoy dándole publicidad, por así decir, a quienes promueven este tipo sutilmente, ¿no? Porque dicen, bueno, pues es una canción y volvemos a lo mismo, ¿no? Tan sencillo. Mucha gente dice, si no te gusta, no la escuches. No, pero es que no es tan sencillo como eso. Por ejemplo, acá en México están en algunos estados, no sé si ya a nivel nacional, pero en algunos estados está prohibido que los cantantes de música, por ejemplo, de banda o norteña, que canten los narcocorridos. Y si lo Ujú. hacen, pagan una multa. Y entonces dicen algunos, bueno, pues yo pago la multa, ¿no? Es la música que me pide la gente, pues yo la voy a cantar. Y entonces ese es el problema, ¿no? Hay una oferta porque hay una demanda, tan sencillo como eso. Exacto. Ujú. Ese es el problema, que hay demanda para este tipo de cosas. Acá yo escuchaba o veía algunas publicaciones de mujeres feministas que dicen es que ser feminista no me impide perrear. Entonces, pues, imagínate, esos son totalmente incoherentes. Sabemos que el Claro. reggaetón es tremendamente pegajoso y se le va metiendo a uno también muy sutilmente. Luchar contra él es como imposible, Claro. pero, pero pues nada, está muy normalizado, se escucha en absolutamente todos lados, en todos lados, bares, pero restaurantes también, tiendas de ropa, en absolutamente todos lados lo ponen, entonces escapar a él es muy difícil, a uno se le va quedando pegado ese ritmo, ese mensaje, esos beats, se le van quedando pegados a uno. Inevitablemente eso va haciendo cambios a nivel neurológico, sí o sí. Entonces la gente también lo va viendo cada vez más normal, eh, va luchando cada vez menos contra estas cosas. Es bastante triste. Sí, acá por ejemplo pasó hace un par de meses, si no me equivoco,
hay un cantante que es como entre rap y ese tipo de música pero tiene canciones muy, muy, muy fuertes acerca de crímenes en contra de mujeres, violaciones, asesinato, etcétera, muy, muy, muy fuertes. Y entonces me llamó muchísimo la atención ahorita que hablamos de la música, porque precisamente, ¿no? Se hizo muy viral que una youtuber eh, etiquetó en su Twitter a Spotify y entonces pedía que quitaron no sé qué canción de Bad Bunny, que la quitaron y entonces decían, hey, si quitaron esta canción, pues quiten también la de este otro tipo. La verdad es que no me acuerdo el nombre, por eso no lo menciono, pero decían, quiten también la música, ¿no? Y entonces pues la fueron haciendo viral y entonces a final de cuentas quitaron la música de este señor. Pero entonces yo digo, por ejemplo, como te decía ahorita, pues está prohibido, por así decir, tanto en la radio como en los conciertos, los narcocorridos. ¿Por qué? Porque hacen apología del narcotráfico, hacen apología de los crímenes. Yo pienso, ¿en qué momento, si es que que va a llegar, ¿no? Que pudiera llegar, ¿en qué momento se va a prohibir este tipo de canciones que denigran la figura de la mujer? Uf, yo no creo que pase realmente, no creo que pueda pasar, que realmente las prohíban, porque además es demasiado fuerte y también entre más se luche, como que más fuerza coge. Por ejemplo, si luchan contra una canción en particular, entre más luchen contra esa canción, más publicidad le hacen y a los cantantes les conviene mucho eso, esa controversia, porque lejos de hacerles daño, promueven cada vez más la canción. Claro. Entonces, pues es muy conveniente esa controversia para ellos. Entonces, no, igual entre más se luche contra el reggaetón, yo creo que más fuerza va a coger. No, no quiero decir que no se deba luchar contra él, pero sí creo que va a ser muy difícil que lo puedan prohibir alguna vez. Y ahora también eso es parte de lo que decía ahorita, ¿no? De esta oferta-demanda, por ejemplo, con la pornografía, ¿no? Hoy en día en las escuelas, bueno, acá en México no se da tanto, pero por ejemplo platicaba con una amiga nosotros estamos en frontera con Estados Unidos y ella va a la escuela allá. Y entonces hablábamos un poquito acerca de todo esto, de cómo tenían ellos pues esta visión tan liberal, o más bien tan libertina, es mejor decirlo, describirlo de esta forma, del sexo, ¿no? Allá en las escuelas públicas hacen ferias de salud, le llaman ferias de salud y regalan condones a todos, ¿no? A todos y hasta me acuerdo mucho que en una ocasión me tocó ver una publicación que lo pusieron como con palitos de paleta, ¿no? O sea, te regalé una paleta y resulta que era un condón. Entonces, ese también es un problema, ¿no? Ahorita hablabas acerca de las escuelas, o sea, ellos piensan que hablar de sexo, por ejemplo, en un libro de texto que afortunadamente no salió a las escuelas, pero se estaba pensando que uno de los temas, si no me equivoco, era como en quinto de primaria, por ahí más o menos, quinto, sexto de primaria, hablar del sexo anal, hablar de la importancia, ellos así lo promovían en cierta forma, de la importancia que es la práctica o sea, el cuidado, mejor dicho, no la práctica, sino el cuidado si se va a practicar el sexo anal. Entonces, ¿cómo le vas a hablar a un niño de unos 8 o 9 años de que se cuide si es que va a practicar sexo anal? O sea, él no tiene ni idea de lo que eso significa y de este tipo de prácticas. Ujú, exactamente. Lo que yo te decía, este tipo de cosas es abuso sexual para estos niños porque es algo que ellos no tendrían por qué vivir en esa edad, pero a la vez se les está mandando ese mensaje como lo que te decía también ahorita, se les manda ese mensaje de no, vea, usted es como un animalito, usted no va a ser capaz de controlarse, entonces mejor tome el anticonceptivo, tome el condón, eh, cualquier tipo de cosa, el sexo anal, que el sexo anal, o sea, les conviene sexualizar a los niños, pero jamás un embarazo, entonces el sexo anal evita embarazos. Claro. Entonces, nada, pues los sexualizan desde muy chiquiticos, les mandan ese mensaje de que no son capaces de controlarse, de que son como animalitos, entonces le dan todas las herramientas para que la puedan hacer de manera segura, entre comillas, pero pues detrás de eso hay todo un negociazo, eh, porque mira, primero te dicen que no eres capaz de controlarte, que tienes que vivir tu sexualidad de todas las maneras posibles, haciendo cuanta cosa te imagines o no te imagines, porque cosas, la gente hace unas cosas que no te alcanzas a imaginar, que uno escucha en consulta. Eh,
Entonces los sexualizan desde muy chiquitos y ya desde muy pequeñitos te aseguras que están comprando anticonceptivos. Entonces ahí ya empieza el negocio. Pero si el anticonceptivo no funciona, entonces te venden el aborto, que Ujú. es otro negociazo. Entonces, sí, bueno, si falló, entonces el aborto. Del aborto se pueden sacar varias cosas. El aborto en sí mismo cuesta dinero, pero además empiezan a vender todos los órganos del niño que cuestan un montón de dinero y son muy solicitados por la investigación, por la ciencia, por un lado, por las cosmetiqueras, por otro lado. Entonces es un negociazo para ellos. Venden los anticonceptivos, venden el aborto, venden los órganos del niño abortado. Entonces, claro, es un negociazo y los tienen ahí desde menos de 8 años. Claro, y a final de cuentas, como dices, pues es negocio y van a buscar ganarle por donde sea, ¿no? Ya sea desde pequeños, ya sea diciéndole a los papás, háblales de sexo y si no lo hacen, nosotros les hablamos y si no le hablamos tú y yo, pues le habla el mundo, por así decir, le habla la música, ya decíamos, le habla la televisión, le hablan los dispositivos móviles, ¿no? Tan fácil que es el acceso, por ejemplo, a la pornografía a las drogas, por lo menos en el sentido de las drogas, como le llaman las drogas visuales, ¿no? Todo esto que te va dañando, las drogas auditivas, todo esto, que sigue siendo también un poco de tema tabú, ¿no? Hay muchos papás que dicen, ay, hombre, no pasa nada, y hoy en día es lo más común, ¿no? Antes el bebé lloraba y le ponías el chupón en la boca, ¿no? Hoy llora y le das el celular o le das la tablet y uno se asombra porque solito el niño ya le mueve, ¿no? Ya le mueve o ya solito, no sé, a los 5 años ya se sabe meter a YouTube y los papás le aplauden, ¿no? Bravo, porque mi hijo es todo un máster En en, tecnología, en sí. tecnología, Al ¿verdad? año de edad ya saben entrar a YouTube, al año de edad ya se conocen el logo y entran a todos los programas que quieren. Y pues Sí, la pornografía está en todos lados, ni siquiera hay que buscar explícitamente pornografía, sino que entras a cualquier serie de Netflix y eso ya tiene pornografía por montones. sí. Cuantas series y películas sacan ya tiene pornografía. Ujú. Entonces el niño está expuesto a todo eso, además que estar expuesto, aunque eso es otro tema, pero estar expuesto a las pantallas antes de los 12 años genera unos problemas atencionales impresionantes Claro. y muchos problemas cognitivos en contigo. ¿Ale? Listo. Ah, Sí, ya. sí, y ese es el problema, ¿no? O sea, lo hablábamos ahorita, o sea, la realidad es que los papás ahorita, por supuesto, no podemos generalizar, pero es un número importante, un porcentaje importante en el que dice, no pasa nada, no pasa nada que mi hija o que mi hijo vea lo que quiera, le doy el celular y como tú dices ahorita en el ejemplo de las tijeras, ¿no? Le doy el celular y yo, mamá, no me preocupo de lo que esté viendo, de lo que esté haciendo, yo estoy haciendo la comida, estoy haciendo otra cosa y no importa, ¿no? Porque yo le di mi celular y pues no importa, ya después le explicaré. Pero precisamente esto es lo importante, ¿no? O sea, en los primeros años hablarlo como decíamos hace un momento, hablarlo de la manera correcta. ¿Para qué? Para que precisamente no haya este morbo, cierto morbo que se genera, ¿no? ¿Por qué? Porque ves a un niño, ¿no? Que a lo mejor él no está viendo algo malo, pero no sé, mamá, papá le dijo, ¿sabes qué? No veas este video o no escuches esta canción que está muy fea, aunque no sea algo indebido o algo vulgar. Pero, ¿qué hace el niño? Tiene el celular y se pone ese video que a lo mejor papá o mamá le dijeron que no lo viera. ¿Y qué hace? Se asusta y baja el celular. Entonces, es importante también manejarlo de esa forma, ¿no? Ujú. Sí, hay que controlar, hay que acompañarlos mucho porque los papás ahora están trabajando todo el tiempo y los niños están totalmente solos, educados por las pantallas y por cualquier nana, por cualquier abuela, que pues sí hacen lo mejor que pueden, pero no están realmente atentas, no están realmente reemplazando el trabajo de un papá y de una mamá. Entonces, pues nada, hay que prestarles mucha atención a lo que hacen y dejar ese relajamiento moral, porque lamentablemente hay muchas personas que dicen, ay, no, pero es que qué exagerados tampoco. Y no, Claro. hay mucho relajamiento moral y pues los resultados los estamos viendo. O sea, exagerados, solo hay que ver cómo está la sociedad ahora, llena de pandilleros, de cosas horribles y muy macabras. Y todo eso es porque papá y mamá no estuvieron.
exacto. Te propongo algo. Está ¿Volvemos a entrar? sí, está a punto de cortársenos ahorita en un ratito y nos va a agarrar a media plática. Voy a cortarlo y empiezo enseguida otra en vivo. ¿Sale? Listo, vuélvanse a unir todos los que están ahí viendo, ya Sí. nos vemos.